A continuación vamos a realizar el problema del ejemplo 1 utilizando el programa Máxima. En él nos pedían calcular los extremos relativos de la siguiente función. La vamos a definir en Máxima. F x, y sería, la definimos 2 puntos igual, x cuadrado más 2 por x por y más 2 por y cuadrado más 2 por x menos 2 por y. Ejecutamos el comando de tal modo que la función está definida. Recordamos lo que nos pide el problema: hallar los extremos relativos de f de x, y. Recordar que estamos en un ejemplo de optimización sin restricciones. El primer paso que teníamos que dar para encontrar esos extremos relativos era hallar los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos, que recordamos que eran los puntos que anulan el gradiente. Por lo que a continuación vamos a definir el vector gradiente. El vector gradiente es aquel vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función. Entonces, definimos grad de x, y como un vector. Por eso ponemos entre corchetes, donde la primera componente será la primera derivada de la función. Entonces, primera derivada lo podemos hacer a través de la ventana análisis derivar. Aquí pondríamos la función f de x, y la queremos derivar respecto de x una vez. Entonces, este sería lo que introduciríamos dentro de la primera componente del gradiente, y lo podemos volver a hacer a través de la ventana que tenemos ahí, a través del menú, o simplemente volvemos a escribirlo. Diferencial, es decir, derivar la función f de x, y en este caso respecto de y una vez. Entonces, de este modo ya hemos definido la función gradiente. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría para el siguiente modelo. Para esa función nos queda este vector. Como nos interesan los puntos críticos, y estos puntos críticos son los puntos que anulan el gradiente, vamos a resolver el sistema de ecuaciones que nos queda. La primera componente del gradiente igual a 0 y la segunda componente del gradiente igual a 0. Ecuaciones a resolver. Vamos a poner el sistema algebraico, aunque en este caso con el sistema lineal nos valdría. Tendríamos dos ecuaciones. La primera va a ser 2 por y más 2 por x más 2 igual a 0, y la siguiente es 4 por y más 2 por x menos 2 igual a 0. Las variables que tenemos que despejar, las incógnitas, son x e y. Nos da un único punto crítico, que es el punto menos 3, 2. Conclusión: tenemos un único punto crítico, que es el punto menos 3, 2. A continuación tenemos que clasificar. Vamos a definir entonces la matriz hessiana. Vamos a álgebra, introducir matriz. Recordar que la matriz hessiana era aquella cuyas componentes son las derivadas parciales segundas de f. Entonces tendrá dos filas y dos columnas. El nombre que le vamos a llamar será Hess, de hessiano. Y el primer elemento será la derivada parcial segunda, por lo tanto podemos meter diferencial de f de x, y respecto de x dos veces, la derivada parcial segunda de f respecto de x dos veces.
La siguiente será la derivada parcial de f. Primero derivo respecto de x una vez y a continuación vuelvo a derivar lo mismo respecto de y otra vez. Este sería el segundo elemento de la primera fila. El primer elemento de la segunda fila será intercambiando la y y la x. Primero derivo respecto de y luego respecto de x. Y el último elemento de esta matriz sería la derivada parcial de f respecto de y dos veces. Aceptar. Por lo tanto, en este caso, la matriz hessiana nos queda una matriz constante, 2, 2, 2, 4. Si esta matriz nos hubiera quedado en función de x e y, lo siguiente que tenemos que hacer sería sustituir estos valores de x igual a menos 3 e igual a 2. Como nos ha salido una matriz constante, a continuación lo que tenemos que hacer es clasificar esa forma del hessiano. Comprobar si es definida positiva, definida negativa, indefinida, lo que sea. Vamos a escribir entonces que hemos hallado la matriz hessiana y a continuación la clasificamos. Podemos hacerlo a través de dos vías. Primera vía, a través de los autovalores. Recordemos que en un vídeo previo habíamos comprobado que si todos los autovalores de esta matriz son positivas, entonces nos quedarían que es una definida positiva. Si son todas negativas, una definida negativa. Si hay positivas y negativas, sería indefinida. Y si hay alguna que sea 0 con positivas, semidefinida positiva, y 0 con negativas, semidefinida negativa. Entonces, el comando que tenemos en máxima para hallar los autovalores es la de eigenvalues. Ponemos que queremos los eigenvalues de esta matriz hessiana y nos quedan ahí. Los eigenvalues son, por lo tanto, 3 menos raíz de 5 y raíz de 5 más 3, y estas son las multiplicidades. Es decir, la primera raíz aparece una única vez y la segunda raíz también aparece una única vez. Como es una matriz 2 por 2, solamente tiene dos autovalores. Para comprobar realmente si son positivas o negativas, lo que podemos hacer es que nos den en números decimales. Entonces, ese comando es la de float. Los dos son números positivos, por lo tanto, podemos concluir que el hessiano es definida positiva. Por lo que el punto que hemos hallado previamente, que era el menos 3, 2, es un mínimo relativo. Y de este modo quedaría terminado el problema. Vamos a ver el otro modo de clasificar la forma del hessiano. Hemos visto a través de los autovalores. El segundo modo, 2, sería a través de la ley de Sylvester. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es definir los menores. Entonces, recordar que los menores había tantos menores como filas o columnas tuviera la matriz. En este caso, entonces, el hessiano es una matriz 2 por 2, tendrá dos menores. El primer menor va a ser primera columna, primera fila, y el segundo menor, segunda fila, primeras dos filas con primeras dos columnas. Entonces definimos A1 como el determinante de, y vamos a coger su matriz de hessiano, de la matriz hessiano, y tenemos que escribir por delante y por detrás del hessiano, por delante las filas que queremos perder. Por lo tanto, sería la segunda fila, y por detrás
la segunda columna. Entonces nos quedaríamos de este modo con la primera fila, primera columna. Entonces el A1 sería 2 y el A2, vamos a definir el A2 como el determinante de la submatriz en la que no quitaríamos nada, por lo tanto nos quedaría tal cual está, entonces del hessiano directamente. Nos cogeríamos las dos primeras filas y las dos primeras columnas, toda la matriz hessiana. Por lo tanto, como tanto el A2 como tanto el A1 como el A2 son positivas, como A1 y A2 son positivas, entonces esto implica que el hessiano es definida positiva. Por lo cual concluimos como en el caso anterior, el punto menos 3, 2 es un mínimo relativo. Y de este modo quedaría terminado el problema. Hasta luego.